Hola ajedrecistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la sección del tablero educativo de Chess24 en colaboración con Ajedrez con Cabeza. En el vídeo de hoy vamos a repasar un importante concepto. Vamos a repasar el concepto de filas, columnas y casillas en el tablero de ajedrez. Además, vamos a dar un pequeño truco para que sea utilizado por docentes, padres y madres, que ha funcionado muy bien para que los más pequeños se aprendan este concepto. Vamos con ello. Como sabéis, el tablero de ajedrez está compuesto por 8 filas horizontales numeradas del número 1 al 8. Así tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y fila 8. Además, el tablero de ajedrez está compuesto por 8 columnas verticales clasificadas de la letra A la H. Así tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, la columna F, columna G y columna H. Además, cada casilla tiene un nombre. Así, donde se cruza una columna y una fila, por ejemplo, en esta casilla, si está en la columna B, en la fila 2, pues es la casilla B2. Esta casilla que está en la columna E y es cruzada por la fila 5 es la casilla E5. Y esta casilla, por ejemplo, que está en la columna G y está en la fila 8, pues es la casilla G8. Y ahora vamos con ese pequeño truco que ha funcionado muy bien para que los más pequeños se aprendan este concepto, que es relacionar una columna con un animal cuya primera letra, cuya inicial, empieza por este nombre, por esta letra de esta columna. Por ejemplo, la columna A sería la columna A de abeja, la columna B sería la columna B de burro, la columna C de cebra, la columna D de delfín, la columna E de elefante, la columna F de foca, la columna G de gato y la columna H de hiena. Y así, para los más pequeños, podemos enseñar el nombre de las casillas relacionándolo con la columna y con el animal. Así, por ejemplo, si decimos que señalen la casilla B de burro 7, pues buscarán la columna B de burro y la fila 7. Si decimos, por ejemplo, que señalen la casilla F de foca 8, buscarán la columna F de foca, la fila número 8 y colocarán esa casilla F de foca 8. Y último ejemplo, si pedimos que encuentren la casilla E de elefante 3, buscarán la columna E de elefante, la fila 3 y encontrarán esa casilla E de elefante 3. Este concepto de filas, columnas y casillas relacionados con animales también lo podéis ver en la web de Chess24 en la sección de tablero educativo, con algunos juegos, algunas propuestas allí indicadas para que sean utilizados por los docentes, padres, madres y por los más pequeños. Esperamos que hayáis disfrutado con este vídeo, que hayáis aprendido, que utilicéis este recurso y nos vemos en el siguiente vídeo del tablero educativo de Chess24 y de Ajedrez con Cabeza.